Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos una semana más a Por Israel en Voz con Israel Winnicki. Shalom. Shalom, ¿cómo están? Muy bien, Isi, muy bien. Estamos una semana más aquí contentos de poder escucharte y seguro que los oyentes también para que nos hables de historia, de actualidad y bueno, de temas relacionados con Israel. En este caso tienes algo que decir porque digamos que la autoridad palestina se atribuye ciertas cosas que tú pones en duda. Cuéntanos y explícanos. No es que yo las ponga en duda. Es que la historia lo contradice completamente. Por empezar, vamos a la parte bíblica. Según ellos, la Biblia dice que los palestinos estuvieron aquí antes que el patriarca Abraham, que ellos construyeron Jerusalén e inventaron el alfabeto. Primeramente, ¿los palestinos son árabes? Te estoy preguntando, ¿son árabes? Sí. ¿De quién descienden los árabes? De Ismael, hijo de Abraham, y los que son beduinos descienden de Saúl, hijo de Isaac. Hablando bíblicamente. O sea que imposible que hayan estado antes que naciera el antepasado de ellos. Segundo, la ciudad de Jerusalén era una ciudad jebusea. Los jebuseos eran cananeos. La etnia, yo nunca hablo de razas cuando me refiero a los seres humanos. Uh-huh. La etnia cananea está emparentada con los antiguos egipcios y que actualmente serían los coptos, de piel oscura, nada que ver con los semitas. El alfabeto no lo inventaron ellos. El primer alfabeto fue el cuneiforme de la Mesopotamia. O sea, vamos a seguir, porque realmente Mahmoud Abbas afirma que los palestinos han estado en Israel por 5.000 o 6.000 años. En la televisión tuvo la caradurez de decir Mahmoud Abbas que él no lo dice, lo dice la Biblia. La Biblia dice que los palestinos existieron antes de Abraham. Al exponer sus afirmaciones, en realidad la única referencia bíblica que podría haber estado hablando Abbas es una referencia a los filisteos, donde dice Abraham vivió muchos días en la tierra de los filisteos. Sin embargo, los filisteos tampoco tienen conexión con los árabes palestinos de hoy. Los filisteos eran de origen creto-micénico, o sea, lo que se podría definir como unos griegos primitivos, que se instalaron en la franja costera, y se establecieron como un reino fuerte enemigo de Israel, que inclusive cuando el emperador Adriano aplasta la rebelión judía de Bar Kokhba en el año 135, le cambia el nombre de Judea por Filistia, tierra de los filisteos, que era el pueblo archienemigo de los judíos y que ya no estaba en la región. Es más, los árabes llegaron acá en el 637 con la invasión musulmana. O sea, es tan hilarante esto. Inclusive llegaron a abrir un museo de arte, historia y cultura palestina. Gastaron millones de dólares en ese museo y lo único que hay en él son paredes vacías. También habla, por ejemplo,
de que nunca existió el templo, que es un invento. Dice, los judíos son ladrones que robaron la tierra y que quieren robar la historia, pero la historia no puede cambiar y no puede ser falsificada. Los hechos lo atestiguan. Hemos estado aquí durante los últimos 5000 años y no hemos dejado esta tierra, no hemos abandonado esta tierra. Nuestros antepasados son los cananeos y los jebuseos monoteístas, que no eran monoteístas, eran politeístas. Inclusive, uno de los cultos cananeos era un culto que después fue adoptado por otros pueblos, que era el de Moloch, o Molech. No sé si era un culto muy sanguinario. Arrojaban niños dentro del vientre de una estatua de bronce del dios que estaba sobre un fuego. O sea, el niño se quemaba vivo. Ese era el culto de los cananeos. Es más, dice que nunca existió el templo, que es un invento. Eso me hace acordar, hace muchos años, a mí me gusta intervenir en los foros de los diarios. Hubo alguien que dijo que nunca existió el templo. Yo le dije, perdón, ¿has leído alguna vez a Suetonio, el historiador? Me contestó, yo no leo historiadores sionistas. Lo que me hizo pensar lo siguiente, o el sionismo más antiguo de lo que yo pensaba, o Suetonio era un profeta, porque Suetonio es un historiador romano que vivió en el siglo II y que escribió en su libro Vida de los 12 Césares el sitio de Jerusalén y la destrucción del templo por parte de Tito. O sea, yo diría que es o el señor Abbas se le fue la mano con el hashish, porque como musulmán él no toma alcohol, o está loco, o es un bromista. No sé, decidan ustedes. Bueno, pues ahí queda. Ustedes decidirán. Ahí está la información. Israel Winnicki nos la ha ofrecido. Y ahora pasamos a otro tema, porque tenemos que hablar del referéndum de independencia del Kurdistán iraquí. Está convocado para el lunes 25. Isi, cuéntanos. Bueno, primero veamos quiénes son los kurdos. Los kurdos son un pueblo de origen indoeuropeo que habitan una zona llamada Kurdistán. El Kurdistán en este momento está repartida entre Siria, Irak, Turquía e Irán. Aunque hay también poblaciones kurdas en la zona de los Montes Tauro, en Najicheván, y en la zona de Najicheván en Azerbaiyán, pero la mayoría está concentrada en Siria, Irak, Turquía e Irán. Son, como dije, de origen indoeuropeo. Entre ellos hay musulmanes sunitas, algunos chiitas, siguen o quienes siguen una religión tradicional monoteísta, que es el yazidismo. Hay cristianos entre ellos. Este pueblo desde hace más de 100 años está luchando por su independencia. Son entre 55 y 60 millones de personas. En la Primera Guerra Mundial apoyaron a los aliados contra el Imperio Otomano. Por medio del Tratado de Sèvres lograron el reconocimiento de la independencia de su país. Sin embargo, este acuerdo nunca fue ratificado y fue sustituido por el Tratado de Lausana, que repartía el territorio otomano entre los actuales estados, entre los que se encuentra dividido. Sin embargo, los kurdos no perdieron las esperanzas, lucharon por su independencia.
cuando terminó la Primera Guerra Mundial, en la mesa de negociaciones, Francia aceptó la creación de un Estado kurdo, con la reserva de que no incluyera ninguno de los territorios kurdos que habían sido garantizados a los franceses por el Tratado Sykes-Picot. Recordemos que es el tratado por el cual Gran Bretaña y Francia se repartieron el Medio Oriente. Ahora, ¿qué pasa? Los kurdos hasta ahora habían luchado por su independencia solamente en Turquía. Habían tenido, sí, una guerra con el gobierno de Saddam Hussein en Irak. Saddam Hussein utilizó contra ellos armas químicas y cometió una masacre increíble. Pero después de eso los kurdos se mantuvieron tranquilos. Digamos que había una especie de federación en Irak, un territorio autónomo en Irán, otro en Siria y la lucha en Turquía. Ahora, ¿qué ocurre? Comienza la guerra civil en Siria, comienza a actuar el Estado Islámico y los kurdos se lanzan a la guerra. Como detalle anecdótico debo decir que las mujeres peshmerga, las mujeres kurdas, combaten al Estado Islámico mejor que los hombres y con una ferocidad increíble. Y es más, el Estado Islámico, cuando ven venir a las mujeres peshmergas, se escapan. ¿Por qué? Porque según ellos, si los mata una mujer en combate, no van al paraíso sino directo al infierno. Bueno, ¿qué pasa? Los kurdos vieron su propio poder en la lucha contra el Estado Islámico y ahora quieren su independencia. Los kurdos iraquíes son los que encabezan el tema. Van a lanzar un referéndum. ¿Por qué se oponen Turquía, Irán y Siria? Porque si el referéndum tiene éxito en Irak, se va a extender a los territorios kurdos de esos países. El único país que está apoyando la independencia kurda y que siempre apoyó a los kurdos es Israel. Y los kurdos saben que tienen el apoyo de Israel. Ahora bien, si se da la independencia kurda en Irak, ya va a haber un Estado aliado de Israel ubicado en la zona. Si este deseo independentista prende en los otros territorios del Kurdistán, va a haber una nación de 60 millones de personas aliadas de Israel. Por eso están en contra de la independencia del Kurdistán. Por el otro lado, los países, el resto de los países del mundo temen que eso lleve aún más a una balcanización del Medio Oriente y que debilite la lucha contra el Estado Islámico. Pero así todo, países que hablan de la autodeterminación de los pueblos, países como Turquía, que hablan de la autodeterminación palestina, aunque ellos tienen ocupado el norte de Chipre, países como Irán, Irak, que hablan de la autodeterminación de los pueblos con respecto a los palestinos, son hipócritas, porque no respetan la autodeterminación del pueblo kurdo de recuperar su independencia y su país. Bien, y si en este punto nos quedan un par de minutos, no sé si quieres añadir algo más en el programa de hoy. Sí, algo muy simple. Sí. El sábado próximo es Yom Kippur, Día del Perdón. Uh-huh. Es el día en que Dios le dijo a Moisés: perdoné como has hablado. Y año a año Dios pronuncia las mismas palabras para el pueblo judío. Pero atención, Dios va a perdonarnos los pecados cometidos contra Él.
si nosotros pecamos contra otra persona, Dios no nos va a perdonar. Tenemos que pedir el perdón de esa persona. Solamente así, pidiendo el perdón de esa persona, es que nosotros también vamos a escuchar la voz de Dios diciendo: perdoné, como has hablado. Que seamos todos sellados para bien, para vida, para salud, para parnasá, para un sustento honorable y alegría de nuestros hijos y nietos. Shana Tová. Shana Tová, Isi, y a todos los oyentes. Con estas palabras terminamos este Por Israel en Voz de esta semana. Y nada, nos despedimos recordándoles la dirección web www.porisrael.org, donde podrán encontrar más noticias y artículos de su interés. Hasta la próxima semana.